tenerera, ¿no es cierto?, hecha como una especie de invernadero, que no, aquí, ¿no es cierto?, hay una forma barata, ¿no es cierto?, con estas mallas de construcción, cada uno tiene su espacio. Aquí lo único criticable, entre comillas, no criticable como tal, sino una buena idea, que, ¿no es cierto?, si se enferma una, ¿no es cierto?, con este tipo de separaciones, ¿no es cierto?, se puede enfermar en términos infecciosos muchas. Sería como lo único, podríamos decir, de este tipo de tenerera. Como la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, lo ideal siempre es que sean en alto, eso es como lo siempre se ha dicho, porque es más fácil después limpiar, ¿no es cierto?, la rejilla, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, que tengan espacio suficiente, el suelo que tenga, o el piso, mejor dicho, de concreto con una, ¿no es cierto?, inclinación para que, ¿no es cierto?, sea fácil limpiar por arrastre, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, el diseño puede ser como lo vimos en la foto, todas mirándose al frente o no mirándose al frente. Y aquí, mira, la mayoría de las veces a mí nunca me ha tocado, para ser honesto, elegir el diseño, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja de este? Es que si esta ternera se resfría y empieza a toser, va a infectar la del frente. Aquí no pasa eso. Y aquí la principal desventaja que aquí no pasa es que independiente de que tengan dos pasillos, el ternerero siempre va a elegir uno por pasar más veces, porque queda más cerca de la salida, qué sé yo. Entonces siempre hay unas terneras que se controlan menos y acá se controlan todas por igual. Sería como la gran discusión de cuál es el mejor diseño de tenerera, ¿no es cierto? Va a depender del criterio tanto del dueño como del veterinario que lo asesore. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra, ¿no es cierto?, que también están de frente, pero acá sí son de concreto, esto, ¿no es cierto?, y tiene que ser su jaula, ¿no es cierto?, que aquí queda mucho mejor en términos de que poco más difícil contagiarse. Y, ¿no es cierto?, acá, como les decía, los ventiladores, para dar una buena ventilación y que no llegue, ¿no es cierto?, el frío directo a las terneras. Acá tenemos que, hablamos, ¿no es cierto?, de asear, ¿no es cierto?, las terneras. Yo la mayoría de las lecherías que he trabajado y he conocido, ¿no es cierto?, son las tipo estas, son de madera, en el piso, generalmente de concreto, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ¿qué tiene que hacer? Nunca una ternera tiene que entrar en una ternerera, una cuna sucia. Primero se tiene que desinfectar, ¿no es cierto? ¿Con qué se desinfecta? Lo más barato y una de las cosas comunes con cal, que se echa, pero para que la cal funcione tiene que estar por lo menos unas 4 horas acá, ¿no es cierto? También se tienen que desinfectar las tablas, no solo el suelo. Las tablas uno tiene que, ¿cierto?, el tenedero tiene que lijar un poco y desinfectarlas, ya sea con la misma cal o bien con unos cuaternarios o otras cosas. Y además, ¿no es cierto?, después de hacer todo eso, obviamente colocar una paja limpia para que la ternera, ¿no es cierto?, llegue y se sienta, ¿no es cierto?, segura y cómoda, ¿no es cierto?, en este lugar. Ya. Como les dije, ¿no es cierto?, la ternera se queda ahí hasta que se desteta, que es cuando ya empieza a rumiar, que es la función de las jaulas colectivas. Después, cuando empieza a rumiar, ¿no es cierto?, alrededor de los 2 meses, se va a quedar hasta los 6 meses en jaulas colectivas. Y acá cambiamos a alimento, que se llama ternera 2, que ya con ternera destetada. Y aquí corrales van a haber muchos. Lo ideal es que sean 10, 15, máximo 20 animales por corral, ¿no es cierto?, las jaulas colectivas, donde mínimo debería tener 1,5 metros cuadrados por ternera, generalmente tienen muchos más, ¿no es cierto? Y acá lo importante es que se van a ir agrupando y se van a ir cambiando de acuerdo, van creciendo, se van a ir cambiando. Obviamente no puedes mantener, no sé, una ternera recién nacida con 80 kilos, con una de 6 meses con 200 kilos, porque la 200 kilos lo empuja y se va a ir, ¿no es cierto?,
a comer a la última, porque aquí los comederos son lineales. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tiene que haber suficiente espacio para que quepan los 15 animales al mismo tiempo comiendo. Acá tengo una foto muy antigua, ¿no es cierto? Acá atrás, si se fijan, están los comederos, ahí están comiendo, que a eso me refiero lineal, ¿no es cierto? Este, ¿no es cierto? Está abierto en la mitad, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Las terneras ya comieron, ¿no es cierto? Estas son más glotonas, se demoran más, ¿no es cierto? Y todos, ¿cierto? Se van y se acomodan. A eso me refiero con tenederas colectivas. Como les dije, máximo 20 cabezas por cada corral, lo mínimo, ¿no es cierto?, 1,5 metros cuadrados por cabeza y 40-50 centímetros del lineal. Y ojalá, ¿cierto?, la cama de paja. Ya, espérenme que mi sobrina, vivo con mi sobrina y me está hablando. Estoy trabajando. Me caí en la caja de juguetes. Uy, qué bueno. Ya, pero déjenme trabajar, ¿ya? Sola. Ya. Trini, no te puedes sentar. Ya. Pero te vas. Te vas a jugar solita. Allá con mi hermana, con la Isa. Ya. Y ciérrame la puerta, por favor. Ya, perdón. Seguimos trabajando. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿este módulo tampoco lo va a grabar? ¿O? Todavía no, cuando esta presentación completa está grabada. Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Así que cuando cambie presentación, ahí tengo que grabarla. Estas está grabada del diurno y esas ya se las puedo subir. Si la que sigue es la que no tengo grabada, porque a usted le hago como 2 clases y a ellos le hago una clase. Ya, seguimos. Ya quedamos en 40-50 centímetros por cabeza, ¿no es cierto? Y suelo. Y después vienen las teneras 3, ya están de 6 meses, más o menos 180 kilos, 200 kilos, ¿no es cierto? Y se quedan hasta 10 meses. Y se mantienen en corrales de menos de 100 animales, ¿no es cierto? Ya son mucho más. Y generalmente están lejos del ternerero. Hasta los 6 meses se quedan con el ternerero. Después de los 6 meses ya es como que ya no es responsabilidad del ternerero y ahí se controla mucho menos en términos de que la miran. Generalmente los forrajeros, que son los que le dan alimento, son los que controlan más estos animales. Aquí el cuidado que hay que tener, ¿no es cierto? Ya es menor, ya son mucho más grandes, pero hay que controlarlo. Pero si es que la lechería se queda con machos, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es castrarlo o no mezclarlo. Porque ya a los 10 meses, 12, 11 meses ya se pueden preñar. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de que los machos vayan castrados si es que no lo han vendido antes los machos. Ya, eso sería como el cuidado, ¿no es cierto?, en general. Y acá se administra forraje. Ya, el ternerero, como que a los 6 meses termina la pega con el animal y lo desteta. Muchas veces el sueldo del ternerero, ¿no es cierto?, tiene un bono que va en términos, por ejemplo, se les dice ya 30, 50 terneras sacadas vivas sin que se le muera ninguna seguida, no, pues tiene un bono de trabajo. Por lo tanto, el ternero a los 6 meses cuando termina el trabajo. Entonces, si saca muchas terneras seguidas sin que se mueran, ¿no es cierto?, se gana un bono. Ya, volvemos, ¿no es cierto?, a una parte, ¿no es cierto?, ya entendimos, ¿no es cierto?, cómo se cría un porte, cómo se distribuye un poco la lechería. Entonces aquí ahora vamos a hablar de diferencias, ¿no es cierto?, entre palta y mamadera. En términos alimenticios da igual, crecen igual, no hay diferencia. Ahora, en términos prácticos, obviamente sí. Si se acuerdan de ese, ¿no es cierto?, de las cunas que eran de acero inoxidable, venían con la cuestión para poner la mamadera y ahí tenían una mamadera por cada uno y se sigue siendo práctico. Pero si no tienen, sino en la forma más rústica, que son la mayoría, el ternerero, ¿no es cierto?, no puede estar dándole mamadera a todas las terneras. Piensen en las fotos que vieron, todas las terneras que hay. Entonces, en términos generales, casi tendría que estar dando mamadera todo el tiempo.
Entonces lo más práctico es que pase a tomar al balde al segundo día y empiezan a tomar balde. El primer día se le da mamadera, ¿no es cierto? El calostro, asegurándonos que tomen el calostro de buena calidad. Y al segundo se empieza a dar en mamadera, que no es difícil enseñarle. Uno va, ¿no es cierto? Le mete el dedo, ¿no es cierto?, en el paladar, toca el paladar para que abra la boca de la ternera y se baja la cabeza y saca la lengua y empieza a mamar, ¿no es cierto?, a tomar la leche, mejor dicho, a tragar la leche y aprenden. Y en términos alimenticios no hay diferencia, una cosa práctica. Pero sí, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que tanto ya sea balde y la mamadera estén impecables. Se tiene que estar igual que en la casa. El ternero tiene que tener disponible agua caliente, ¿no es cierto? La balosa, ¿no es cierto? Para que se mantenga como que fuera a tomar uno en estos alimentos. ¿Ya? Y se usa obviamente el calostro, ¿no es cierto? Que se puede usar perfectamente, como les dije, como parte del alimento. O sea, si muchas vacas parieron al mismo tiempo, y ya, acuérdense que la vaca da 4 días calostro, por lo tanto se puede dar esos 4 días, ¿no es cierto? Se puede juntar, ¿no es cierto? Y apenas se ordeña, se les da a los terneros, pero, ¿no es cierto? Se coloca una medida de agua, ¿no es cierto?, para que tenga menos grasa y no construya diarrea. O sea, leche de vaca de leche. Leche de vaca se puede dar, pero es poco práctico. ¿En qué sentido? En que es lo que tú vendes, es lo que tú das, y lo que más se usa es el sustituto lácteo. El sustituto de leche, que tiene algo de leche, pero también tiene proteína de soya, ¿no es cierto? Y se hace, ¿no es cierto?, es 1 kilo sustituto por 7 litros de agua y 8 litros, y eso más o menos sale 100 pesos el litro. Más o menos por ahí está, 100, 110. Pero lo que yo quiero decir, ¿no es cierto?, es que obviamente la leche de vaca más o menos le están pagando 280 a 310 pesos el litro de vaca, ¿no es cierto?, el litro de leche de la vaca, eso más o menos lo que se está pagando, y por eso la mayoría usa el sustituto. La entrega sigue siendo 2 veces al día, ¿no es cierto?, los 4 litros, 2 en la mañana y 2 en la tarde, idealmente cada 12 horas, y la temperatura que debe salir la leche, 38,5, que es la temperatura, ¿se acuerdan de semiología? Es la temperatura que tiene la vaca. Aquí está lo que yo les digo. Si a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde sea el siguiente, la temperatura que yo les digo, a 40, para que llegue, se calcula 40 cuando se hace acá, para que llegue a 38,5 cuando se da. Y lo principal, esto es una cosa que si se usa sustituto lácteo, y que tiene que estar bien disuelto. Esta es como la foto para decir que es bien disuelto, porque si quedan grumos, estos actúan como cuerpo extraño y ayudan, ¿no es cierto?, a tener una diarrea osmótica. ¿No es cierto? Se le da, ¿no es cierto?, pasan los grumos y saca la agua del intestino, por eso osmótica, ¿no es cierto?, saca el suero, ¿no es cierto?, hacia adentro, y aunque sea una diarrea alimentaria que la mayoría de las veces no es grave, lo que sí puede ser una puerta de entrada, ya sea para algunos virus como el rota, el coronavirus, ¿no es cierto?, o para Escherichia coli, etc. Por eso, lo principal es que sea bien disuelto. Y concentrado, el concentrado en sí, ¿no es cierto?, estimula bien el desarrollo del rumen. Se empieza a dar del tercer día de nacido, al tercer día se da. Es el concentrado de iniciación, que les dije que se llama ternera 1, o ternero 1, ya, y se empieza a dar de a poquito. La cantidad de leche, ¿no es cierto?, que consume, ¿no es cierto?, ayuda, porque acuérdense que se tiene que diluir, tiene más sal. Promueve el consumo, ¿cierto? Primero se hace con la mano, se le da a conocer al ternero, ¿no es cierto?, para que aprenda a comerlo, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, después de la leche se da, y se empieza a ofrecer en pequeñas cantidades, hasta que llega una ingesta, que en el fondo, ¿cuál es la ingesta máxima? Lo que pueda comer el ternero. Eso es así. El máximo que pueda comer, ideal.
Entonces, ¿cómo uno sabe que está comiendo todo lo que puede comer? Es que al otro día sobre comía. Pero la idea es que el ternero sobre poquito. No que se le llene todo el balde, ¿no es cierto? Y que vaya comiendo. Porque el otro día, como tienen mucha grasa, ¿no es cierto? Al otro día se tiene que botar todo lo que sobró. Entonces el ternero generalmente tiene unas medidas. Entonces le da media medida cuando parten, después le da una medida entera, 2 medidas enteras, y al otro día tiene que medir cuánto le sobró. Si a un ternero no le queda nada, se comió todo, al otro día se le tiene que entregar más concentrado del que se entregó el día anterior. Esa es como la idea de cómo va a ir aumentando. ¿No es cierto? Aquí tengo como un graph, ¿no es cierto? Unas fotos para reforzar la idea. ¿No es cierto? Al principio, ¿no es cierto? Como les dije, se le entrega con la mano para que aprenda a comer y que le guste. Se le deja poco para que empiece a comer, ¿no es cierto? De a poquito, se estimule, ¿no es cierto?, a desarrollar el rumen. Esto ayuda a desarrollar el rumen, ¿no es cierto? Y a medida que van pasando los días y se come todo esto y no quedó nada el otro día, se empieza a aumentar la cantidad. Si al otro día quedó esto, damos la misma cantidad. Y ya cuando se quedó vacío, se le aumenta más la cantidad, ¿no es cierto?, en las medidas de concentrado que ya se le había dado el día anterior. Esa es como la idea del concentrado. El agua, ¿no es cierto?, obviamente agua potable, limpia, fresca, también parte junto con el concentrado al tercer día, ¿no es cierto? Y la falta de agua retrasa el crecimiento, obvio, porque el agua estimula el consumo concentrado. ¿A qué se refiere? Lo mismo que estaba explicando con la leche. Hacerlo en una situación cotidiana, ¿no es cierto? Nosotros también dependemos del agua para ver cuánto consumimos. Por ejemplo, si usted va a un cumpleaños, ¿no es cierto?, le sirven, por ejemplo, papas fritas y no toman nada de líquido, de cualquier tipo estamos hablando, nada de líquidos, ustedes normalmente van a comer, no sé, 10, 15 papas y después no van a seguir comiendo. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, necesitan el agua para diluir esa sal y les dé hambre de nuevo o ganas de comer. Lo mismo pasa con los terneros. El agua es fundamental para el consumo, ¿no es cierto?, del concentrado. Aquí, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, a mí, ¿no es cierto?, aquí está, ¿no es cierto?, la forma gráfica, ¿no es cierto?, en un balde, ¿no es cierto?, de agua, ojalá se debiera dejar agua todo el tiempo, igual que el concentrado, ad libitum, todo lo que quiera consumir. Por ejemplo, la foto es buena, para demostrar esto, acá está el concentrado, ¿se fijan? Pero esta forma no me gusta a mí. ¿Por qué? Porque es como todos los animales, ¿no es cierto?, va a sacar y va a mojar el concentrado, por lo tanto se puede, en día de calor, deteriorar mucho más rápido. Yo prefiero que tener un balde con agua y acá al lado un balde con concentrados. Para que si se moje menos. El heno, ya. La forma tradicional, partamos con lo tradicional, después vamos a ir con lo que hacemos algunos, o lo que hacen algunos, es partir a la quinta y sexta semana de vida, ¿no es cierto?, con el heno. Se ofrece medio kilo al día, ¿no es cierto?, pero obviamente tiene que ser alfalfa de buena calidad, no, alfalfa de buena calidad, no muy encañado. ¿A qué me refiero con encañado? Acuérdense, no sé si se los pasaron, o sea, sí, pero digo acordarse, se siembra, la alfalfa crece, se corta y se hace heno. Entonces, alfalfa primer corte, vuelve a crecer, segundo corte, tercer corte, hasta 7 cortes, y después se tiene que rehacer de nuevo. Ya, a medida que va aumentando los cortes, el tallo de la planta se va engrosando, teniendo más lignina. Y a eso le llamamos encañado. Entonces lo ideal es que sea del segundo o tercer corte. El primer corte no es tan bueno porque siempre tiene mucha maleza. Obviamente libre de hongo, y el hongo tiene que ver si estuvo bien como enfardado o si que no se mojó el fardo. A eso se refiere. Obviamente los hongos es importante porque acuérdense que los hongos, por ejemplo, la aspergilosis que puede ser acá, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, toxina, la aflatoxina, y puede producir, y no es solamente sacar la parte con hongo, o sea, como sacar el pedazo que está podrido y dar el resto,
porque las toxinas se esparcen por todo el fardo. ¿Ya? Así que a eso me refiero. ¿Ya? Y a eso estamos hablando ya. Ya, volvamos acá. Lo tradicional es de las 5 a la sexta semana, pero hay productores y libros, ¿no es cierto?, que recomiendan también partir en el tercer día, con mucha menos cantidad, que el ternero empiece a jugar. Ya. Defendiendo esta postura, nadie, ni los que están de acuerdo con partir al quinto o sexta semana, ¿no es cierto?, dicen que partir a la tercera semana le hace mal al ternero. Los que defienden la postura de partir a la quinta o sexta semana dicen que no ayuda ni perjudica. Esa es la postura de la quinta semana, sino que la quinta semana ya tiene el rumen suficientemente desarrollado para empezar a rumiar. Lo que, ¿no es cierto?, lo que dicen, ¿no es cierto?, los que parten al tercer día, es que ayuda, que es verdad, ¿no es cierto?, a estimular el músculo del rumen, ¿no es cierto?, para que tenga mejores movimientos ruminales y ayuda a desarrollar más las papilas. Entonces, a lo que yo quiero, ¿por qué les digo las dos líneas, ¿no es cierto?, es porque si después cuando salgan a clínica van a una lechería que parte al tercer día, ¿no es cierto?, no es descabellado, como tampoco es descabellado partir a la quinta y sexta semana. Yo estoy más de acuerdo con la quinta y sexta semana, pero tampoco me molesta que partan al tercer día. Si es que yo llego y están acostumbrados a partir del tercer día, seguiría con el tercer día. Si ya el Doctor, ternero, ¿sí? perdón, una consulta. ¿Habla del tercer día o tercera semana? Porque en una ocasión Tercer día. semana. Ah, ya. No, Okay. tercer día. Igual que el concentrado. Ya, gracias. Junto con el concentrado. El tercer día, ¿no es cierto?, se puede partir. Ligeramente parten con un poquito. Si más que nada empiezan a jugar al principio, los primeros días juegan con un palo aquí el chico, empiezan a jugar, ¿no es cierto?, con eso. ¿Ya? Y eso más o menos es lo que se ofrece, tiene que ver con el ende. Acá, ¿no es cierto?, lo que me refiero es con esta cantidad, se parte la quinta, sexta semana, pero si fuera menos, con un puñado. Al tercer día es con casi para que juegue. Punto. Ya, después de esto, ¿qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? Hacer descorne, ¿no es cierto?, y corte de pezón supernumerario. Ya. En lechería, ya sea en intensiva o extensiva, ¿no es cierto?, los cachos son innecesarios porque las vacas están juntas, están en pradera y no se tienen que defender de ningún predador, ni cuidar al ternero, ni hacerse camino, porque esas es como las funciones del cacho, y nos trae más problemas en términos de que se golpeen entre ellas. Las vacas, ¿no es cierto?, ellos tienen su escala social, ¿no es cierto?, y la van defendiendo, ¿no es cierto?, con pelea entre ellas. Y, ¿no es cierto?, también cuando uno está en los comederos lineales, una vaca con cacho uno tiene que calcular 90 centímetros y sin cacho 60 centímetros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el comedero lineal es mucho más eficiente con vacas sin cacho y obviamente también menos problemas para el personal y para nosotros. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, apague el micrófono alguien. Tenemos, ¿no es cierto?, está bien la música, pero no lo pongamos. Ahora estoy yo. Ya, deja ver, todavía nunca he silenciado todo. El que está tocando, no sé. Bella Bella, el que está tocando Bella Bella, que lo apague. Ya, gracias. Seguimos. Ya, acá tenemos a descornar, la función ya dijimos. ¿Cómo se hace? Idealmente antes del mes, ¿no es cierto?, como a las 3, 4 semanas, o al mes, mejor dicho, se empieza a formar el botón cornual, que son pelos cornificados que empiezan a tratar de formar la forma. Ustedes le hacen cariño a la ternera acá y se va sintiendo, y ahí es cuando se tiene que sacar. Por eso que las terneras nacen sin cacho, obviamente para no romper el útero,
Y acá tenemos un descornador de la forma, para mí, como el más fácil y los mejores, que acá, ¿cierto?, se usa con benzina encendedor. Y acá es igual que fuera parecido a un encendedor de auto. Entonces uno va, lo toma así como esto, lo saca y con el calor que da esto cauteriza el tiro. Y de ahí el cacho no vuelve a salir. Entonces la otra forma es con un lápiz cáustico, ¿no es cierto?, que se hace acá con un lápiz cáustico y, ¿no es cierto?, pues se echa agua y esto se quema y no sale. Ya, entre el lápiz cáustico y el descornador, prefiero el descornador. El lápiz cáustico no es a veces no quedan tan bien, entonces a veces muchas vacas en uno queda sin cacho y en otro con cacho, cuando no se quema bien, por lo tanto yo prefiero este que tiene error, menos error. Lo otro importante de decir que de acá, que se hace tanto al mes, ¿se puede hacer después? Sí, se puede, a muchos les gusta, no, o sea, no a muchos les gusta, cuando pasa algo en la lechería y no se hace, por ejemplo, los 6 meses se descorna, que tiene un cacho así, pero para eso piensen que son animales de 100, 120 kilos, entonces hay que laciarlos, botarlos, buscar el descornador para grande, que es como una especie de Napoleón, entonces se bota la ternera, uno pisa la cara para que no se mueva, se descorna, sale sangre ya, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una fogata al lado donde se botó, o cerca de donde se botó, donde va y se cauteriza ¿no es cierto?, la sangre que sale del cacho. Y después se da vuelta la ternera y se hace el otro cacho. Y ahí sale. Entonces, es súper poco práctico. ¿Por qué? ¿En qué sentido? A lo mejor a la gente de campo les gusta, pero es súper poco práctico porque, primero, necesitáis, el ternero se estresa más. Acá es más fácil. Segundo, la cantidad de horas hombre que necesitáis de tener para poder hacer eso, necesitáis 3, 4 personas. Aquí el ternerero está a cargo y no puede solo, porque aquí con la ternera menos de un mes no necesita ayuda para hacerlo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo más eficiente es hacerlo así como se lo estoy diciendo yo. Y cortar los pezones supernumerarios, aquí les coloco para que me entiendan de por qué es importante cortarlo. ¿Por qué? Porque acá está, ¿no es cierto?, el pezón, ¿no es cierto?, del cuarto, y ahí tienen un pezón supernumerario. En el fondo, cuando se ordeña esta vaca, por acá gotea leche, por lo tanto después generalmente se queda sin dipping, no generalmente, se queda sin dipping, como goteó, vienen las moscas, se paran en la punta, ¿no es cierto?, y entran las bacterias y hacen mastitis acá. Por lo tanto, lo correcto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, cortar el pezón supernumerario. Y se corta al otro día, ¿no es cierto?, junto o antes de hacer el descorne. ¿Y cómo se hace? Se sienta la ternera, uno la sienta, la afirma con la rodilla y revisa si están los 4 pezones. Cuando están los 4 pezones, ¿no es cierto?, principales, se va, se deja y se avanza. Si son, o sea, no es raro, pero tampoco es común en todas, será, no sé, 2-3% de terneras con pezones supernumerarios. Y cuando uno se encuentra, uno desinfecta, o sea, está acostado, ¿no es cierto?, más con el yodo, ¿no es cierto?, la podiona se desinfecta y con un bisturí se toma la piel. Ya, ¿se puede colocar lidocaína? Yo no coloco, personalmente, porque se hace muy rápido. Y la lidocaína, no sé si ustedes les han colocado lidocaína para hacer algún tratamiento, en el caso mío sí, y la lidocaína, créanme que el pinchazo es lo de menos, ¿no es cierto? Yo no tengo miedo a los pinchazos en ese sentido, incluso soy bastante, yo mismo me coloco las inyecciones, ¿no es cierto? Pero ¿en qué sentido? Uno se coloca la lidocaína, ¿no es cierto? Viene un dolor porque tiene que ver con el pH que tiene la lidocaína, viene un dolor, no son segundos, no crean que es tanto, son segundos de dolor y después desaparece el dolor que hay anestesiado. Entonces entonces tenéis que colocarla, sentarla, colocarle el pinchazo, que también duele el pinchazo, el dolor de la lidocaína y después cortar, ¿no es cierto?, es demasiado estrés. Y si ustedes piensan, ¿no es cierto?, cuando se han cortado con un cuchillo filudo, ojalá que no, pero la mayoría lo hemos cortado, ¿no es cierto?, uno se mira el dedo incluso y dice, ¿me habré sangrado, no? ¿Me lo habré hecho? Porque no se ve, porque no duele tanto, y después pasan unos segundos y empieza a brotar sangre y uno se empieza a lavar la herida.
Es más o menos el mismo concepto que tiene el por qué no uso lidocaína al cortar los pezones supernumerarios. Y además que cuando no está... acuérdense que la vaca desarrolla el cuarto al parto. Cuando son terneras, lo que uno tiene es piel. Entonces es como hacer una pequeña herida en la piel. Ya se desteta, como les dije, saliendo de la cuna, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, que más o menos la que antes de los 2 meses, ¿no es cierto? Y iría a estar comiendo más o menos 700 gramos, ¿no es cierto?, de concentrado y 1 kilo, ¿no es cierto?, a 1 kilo al día. Y pesando 80 kilos ojalá. Si no se tiene pesa, se puede medir el perímetro torácico, que se hace por detrás del codo, ¿no es cierto?, se mide y más o menos debería estar en 90 centímetros para la raza Holstein. Y ahí ya están en el tamaño necesario para irse a colectivos. Ya, después de eso, debería estar va a comer entre 1 kilo, ¿no es cierto?, ya cuando están en colectivo, 1,5 kilos a 2 kilos de concentrado al día, ¿no es cierto?, agua la que quiera, como decimos, y si van a usar, ¿no es cierto?, más en el sur, pastoreo, después de los 3 meses, obviamente, rotando, ¿no es cierto?, los potreros. Ojo que aquí tienen que tener cuidado. Aquí me voy a detener también un minuto. Ya. Hay lecherías que ustedes van a ver que son tan intensivas que no desparasitan, porque nunca las vacas salen a potrero o a pastoreo. Ellas siempre reciben el heno, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y concentrado. Por lo tanto, no. Pero si van a pradera, necesita sí o sí, ¿no es cierto?, acuérdense de desparasitar después. Acuérdense que las larvas, ¿no es cierto?, de los parásitos, los tricostróngilos principalmente, Hemoncus, Tertagia y tricostróngilos, están, ¿no es cierto?, en los pastos, incluso se mueven en los pastos. Entonces si salen a potrero, generalmente ya están parasitadas. Y ahí entra la desparasitación. Para dar ensilaje, ¿no es cierto?, se parte más o menos tercer, cuarto mes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ensilaje es mucho más ácido, ¿no es cierto? Es como los pepinillos, ¿no es cierto? Se hacen, ¿no es cierto?, se mantienen en vinagre. Acá no es vinagre, pero el principio es el mismo. Entonces ya tiene que estar más desarrollado y se parte con pequeñas cantidades para que el rumen se acostumbre, ¿no es cierto?, a esa acidez, y se empieza a dar de a poco hasta dar sin restricción. Ahora, si uno da ensilaje, lo que saca es lo más caro, que es el concentrado. Aumenta el ensilaje, baja el concentrado. Y ahí se ahorra la lechería plata en concentrado. El silo siempre es mucho más barato que el concentrado. Ya la alimentación después de los 6 meses, que están en 180 kilos, ojalá, ¿no es cierto?, es posible alimentarlos solamente a pradera, si es que la tienen, ¿no es cierto?, como disponible dentro de la lechería, o bien seguir con el concentrado, silo, heno y el agua. Muchas veces acá a esto ya se les quita concentrado y se hace solamente silo, heno, y como las vacas, silo y heno, ¿no es cierto?, y salen minerales. Y si empiezan a perder peso, se suplementa con concentrado. ¿Ya? Eso más o menos lo que muchas lecherías hacen. ¿Y cómo sabemos que hicimos todo bien o que se está haciendo todo bien? ¿O cómo se evalúa la ternedera en general? Con indicadores. Como todo esto tiene que ser cuantitativo, ¿no es cierto?, las formas son indicadores, ¿no es cierto? La mortalidad periparto, 24 horas del parto, tiene que ser al 3%. Generalmente se mueren por hipoxia y acidosis metabólica por la misma hipoxia, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, lo que, ¿no es cierto?, es aceptable un 3%. Entonces aquí tú sabes que atendieron bien el parto o no. La mortalidad neonatal, ¿no es cierto?, menor, ¿no es cierto?, de 30 días, también al 3%, principalmente diarrea y neumonias. Los terneros mayores de 30 días,
la mortalidad menor al 1%, ¿no es cierto? Y diarreas anuales menor al 5% y neumonias también menor al 5% anual. Y ahí tú sabes que lavaron, ¿no es cierto? Mantuvieron la temperatura, etcétera. Ya, me queda menos de un minuto, tomamos otro recreo y mando la nueva invitación y ahí tengo que empezar a grabar porque ahora empiezo con materia que no he hecho en otras sedes, por si acaso. Así que, ya, ¿qué más les puedo decir acá? Nada más. Y esta es la forma de evaluar. Ya, así que nos vemos, chicos. Busco la otra presentación. Igual 10 minutos, profe. Sí, 10 minutos. Ya, vale. Por tanto, voy a estar buscando la presentación. Gracias. Esto sabes conectar solo. Si tienen preguntas, me pueden hacer ahora o a la vuelta, cuando iniciamos, o durante la presentación. Ok. Lo pueden hacer cuando quieran.